Bueno, aquí en Diario de Cuatro hemos especializado los miércoles para que nuestros dos consultores, economistas profesionales, Julio Ortega Toso y Luna Valiente, nos ayuden a comprender muchos de los temas que están sobre la mesa de la economía dominicana, que por cierto es una economía que se encuentra en un proceso ya bastante avanzado de maduración, Mozart. Sí. Cuando tú ves que se debate muchos asuntos, tú encuentras que tienen ya historia, Sí. que tienen ya un buen tiempo recorrido. Y por eso, cuando se habla de pasar balance, por ejemplo, al turismo, que se origina con un decreto de una página de Joaquín Balaguer del 68, declarándolo de utilidad pública. Eso es todo lo que, esa es la historia, ahí comienza la historia. Sin embargo, es hoy una institución que te emplea más de 90,000 personas fijas, que tiene cerca de ya más de 80,000 habitaciones, casi 90,000, y que se la considera de los sectores económicos básicos del país la de mayor fuerza de empuje. No hay duda. Pero Andy Daguarre la puso en duda. ¿Ustedes vieron? ¿Qué? Andy Daguarre la puso en duda. Buenos días, ¿Qué don cosa puso en Julio. duda? Buenos días, don... Buenos días, don Pero Pedro. ¿qué fue Buenos lo que días, puso en duda? don Moza. Buenos días, amigos Ese televidentes. servicio, porque Andy dice... Yo no te oí, que yo estaba leyendo otra cosa. Mira, Andy dice en ese trabajo Ajá. de Pero última enséñalo hora, allá, no a nosotros. ese, míralo ahí, pero míralo en pantalla, Está bien, dime, ¿qué es lo que dice Andy? Dile. que Se espera. del 2006 al 2018, 17. concluido casi el 18. No, 17. Ah, pues lo vio entonces. Se perdieron, Lo vio. declararon pérdida estos señores por 58 mil. 50,000 millones de 58 pesos. mil. 58,692 millones de pesos. ¿Qué es razón de que ellos presentan una situación tan grave como ese cuadro? Miren ese cuadro. Esa es la columna roja. Perdón, solo hay un año que está en azul. Los otros, de los 12 años que hay pérdida. Pero hay Mayores o uno menores. en el 2011 que perdieron 14,000 millones de pesos, declararon pérdida por 14,000 millones de pesos. Sí. Y cuando dicen que ganaron, que fue en el 2005, fue 1.500 millones de pesos. Es una locura pero sorprendentemente, cuando se creía que habían corregido ese comportamiento del sector turismo en el 2015, ocurre que en el 2016 y 2017 volvieron por sus fueros a declarar pérdidas que superan los 3,000 millones de pesos. Pero ¿qué es lo que dice Andy? Que no es verdad que tuvieron pérdida. No, hay que decir a la gente que es lo que es. No, Explica bien eso. no es eso lo que Vamos, dice. Yo lo leí en el artículo Vamos a ver, dime. y me pareció un ejercicio de mucha sorna literaria, desde el punto de vista de que ¿Cuál es el aporte? el aporte es poner sobre el tapete que un sector puntero en la economía nacional, que en los últimos años, y ahí él pone 49 fotos de 70 y tantos primeros Picasso de nuevos hoteles, Son palazos ahora. o palazos, o blog que tú le tiras arriba de la cabeza a una gente, lo que tú quieras. Pero inicio de construcción de nuevos hoteles, en donde se cuentan más de 70,000 habitaciones hoteleras, donde recibimos, según los datos que están ahí del Banco Central, en el año 2006 se recibieron unos 4,000 y tantos de millones de dólares de ingresos por la actividad turística, y ya en el 2017 fueron 7,000 y pico. No tengo el dato preciso. Sí. ¿Tú lo tienes ahí? Sí, está aquí. Ya me- 7,800 Dólares. dólares, sí. 7,177 millones. En el 2017 y en el anterior 4,000, en el 2006, 4,000 y algo. Sí, así fue. Todos los años, con excepción de uno, creo que fue el 2015 fue, el 2015, que los resultados del balance de esas instituciones hoteleras dan pérdidas acumuladas
como dice, en un año hasta 14.000 millones, y las pérdidas acumuladas totales de 2006 a 2017 suman 58.000, casi 59.000 millones de pesos. Entonces lo que él concluye es con una sorna, ¿sí? Es decir, con una sorna, dice, o esta gente son brutos, no saben calcular, o esta gente ahí tú lo tienes, y hay una de ellas que son evasores consuetudinarios y que se diseñan sistemas para evadir. Pero hay una cifra que es contundente, la última, la del 2017. Dice, solo así se explica por qué, mientras el Banco Central estima que los ingresos de divisas de turismo en el 2017 fueron 7.177.5 millones, nuestros hoteles apenas cobraron a los turistas, eso fue lo que reportaron, 2.298.8 millones. Se desconocen los detalles de dónde fue, de a qué bolsillo fueron a parar los restantes 4.878 millones de dólares. Mira, eso es muy grave. Sí. Eso es muy grave. Como quiera que tú. Y las autoridades no tienen mecanismo para supervisión. Perdón. Lo importante de esto, porque estos son datos que pueden compilarse públicamente a través de una investigación, pero es que este señor es asesor de la Dirección General de Impuestos Internos. Así es. Es decir, es una persona que trabaja con los datos, que provee el ente oficial encargado de estos menesteres. Entonces, esos son datos oficiales prácticamente. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, hay toda una ingeniería fiscal que se hace, y los españoles, que son la mayoría de los hoteleros en ese caso, son especialistas en evadir impuestos. ¿Por qué hace esto Andy? Él había hecho un artículo 2 lunes anteriores titulado "Hay que eliminarlo", donde él proponía que el impuesto sobre la renta a las empresas de un 27% sobre ganancias debe ser eliminado por un impuesto a las ventas brutas de un 5%. Y en algunos casos llega a decir que quizás la más pequeña puede ser de 3.5%. Así es. Sin deducciones. Dice que con eso se resuelve la cosa. Sin deducciones. ¿En base a qué? El 27% en un PIB de 4 billones y pico de pesos de las ganancias de las empresas registradas en la DGI deberían equivaler al 6.6% del PIB. Al 6.2, perdón. 6.2 del PIB. Del PIB. Yo estoy hablando de memoria. Sí, pero más o menos esas son las 6.2. Sí. Pero lo que efectivamente ingresa es un 2.2. 6.2 de todos los agentes económicos de los sectores de la economía. 4 puntos porcentuales. Ahora, ahí hay una serie de interrogantes que yo me hice. Primero, ¿qué pasa si está incluido en ese 6.2 el impuesto sobre la renta a las personas físicas? Sí. ¿En el 6.2? Sí, está incluido. Porque él se refiere a las empresas, a las personas jurídicas. Está incluido porque ese cálculo se hace en la estimación del gasto tributario del presupuesto. Entonces, entonces eso es parte del gasto. No, el gasto tributario es cuando legalmente tú otorgas esos beneficios a sectores o a áreas de la producción. El gasto tributario tiene una serie de partidas que van desde... Sí, la evasión fiscal no es gasto tributario. No quiero decir. No. Mire, señores, entre las cosas que yo me interrogué cuando leí ese trabajo de Andy, es la siguiente. La depreciación, como todos sabemos, es un mecanismo contable muy importante para el pago de impuestos.
Él no analizó el efecto de la depreciación que tiene usted declarar pérdida por 58 mil millones. Si usted analiza eso, esa gente probablemente no tenga nada que pagar ya en lo que resta de vida de esos hoteles por depreciación. Mira, yo quería hacer una intervención. No será larga, pero será extensa en informaciones estadísticas. Hice mi tarea ayer. Me pasé casi 4 horas investigando el sector porque, modestia aparte, y lo digo con humildad, mi primer trabajo profesional fue hace 35 años. 35. Hacer desde la universidad en mi último trimestre de INTEC un trabajo de un plan de negocio para un hotel que se iba a desarrollar en Playa Dorada. Y los 35 años me han servido para ser testigo de sección del crecimiento del sector turismo en la República Dominicana. He preparado una serie de cuadros y quiero que me ponga el director. Bueno, primero yo separé el cuadro de Andy, lo puse como inicial para a partir de ahí analizar lo que yo entiendo que son temas muy importantes con relación al impacto del sector. Ahí está el cuadro de Andy, mira. Sí. Bueno, él pone, también debería explicar por qué las 60 fotos de los palacios. 48 fotos de los palacios y qué significan eso a nivel de inversión en el país. Y el efecto transversal que tiene el turismo en la economía dominicana. Pero vamos a arrancar. Cuando Andy habla de ese tema, obvia un acuerdo que se llama el Acuerdo APA, que es Acuerdo de Pago Anticipado entre la DGI, que está vigente, se firmó en el año 2014, entre la DGI y Azonadores, para los hoteles de la costa este de la República Dominicana, en el plan todo incluido, en donde hay un acuerdo y hay una estimación de impuestos sobre la renta y del impuesto a la transferencia de bienes inutilizados, el ITEVIS. Ese acuerdo se está cumpliendo y se está llevando a cabo. Por estimación, solamente con la parte del todo incluido. Debió explicar qué entra por ahí y no solamente centrarse quizás en un impacto de una sumatoria de lo producido por el sector a través de unos cálculos quizás más simples y decir, bueno, de esto corresponde un 27% de impuestos sobre la renta que esta gente no está pagando. Los ingresos fiscales oficiales registrados por el Banco Central, es la gráfica número 2, que son la parte de ingresos por tarjeta de turismo y el impuesto de salida, ha generado desde el año 1968, en el 98 generó 1.000 millones de pesos. En el 2018, 100 millones de pesos en el 98 y 91 millones de pesos en el año 2018. Si nuestro director está atento, podría seguir el ámbito de la presentación. Ahí. Bueno, esa. Exactamente. Vamos a ver todas las tendencias de las gráficas que coinciden en una leyenda ascendente totalmente. La tercera gráfica habla sobre el número de habitaciones desde el año 1980 al 2018. Las habitaciones, exactamente. En el año 80 eran 5.394 habitaciones. Las registradas en el 2018, 78.600 habitaciones. Un 9.300% más en ese periodo. La cuarta gráfica habla de las divisas del sector turismo en la economía. Mírala ahí. Desde el año 1980, que fueron de 172.6 millones de dólares en el 80. En el 2018, 7.560 millones, para un total de 105.750 millones. Si tú lo multiplicas por una tasa promedio de un 20-25, asumiendo el periodo del 80 al siglo XX, te va a dar una cifra astronómica. La inversión extranjera en la República Dominicana, que es la gráfica número 5 en el sector turístico, aquí está desde el año 2010 al 2018. Esa que está ahí, ve. Esa que está ahí. Se puede ampliar un poco para los datos, pero le puedo dar. En el 2010 fue 180 millones de dólares sector turismo. 180 millones. ¿Eso fue ahorita, en el 2010? Ahorita. En el 2018, hace apenas 8 años después,
854 millones en el sector turístico. Eso suma en ese periodo casi 10.000 millones de dólares en inversión extranjera dirigida al sector turístico. Pero voy a hacer un paréntesis ahí, aprovechando el informe del Banco de Reservas del año 2018. 1 de cada 3 pesos de la cartera de préstamo del Banco de Reserva, que ascendió a 310.000 millones de pesos en el 2018, están dirigidos al sector turístico y sector construcción. Así es. Y eso se repite también en el Banco Popular y en el BHD. Estamos hablando de un monto aproximado entre esos 3 bancos de 200.000 millones de pesos aportados al sector turístico. En el tema de empleos, tú que te referiste ahorita, en el 1980 eran 20.338 empleados, directos e indirectos. En el año 2018, 336.000. Pero él dice que 94.000 nada más. Bueno, se refirió a los directos. A los directos. Yo hablo de los indirectos porque suma la proporción. ¿Tú lo sumaste los dos entonces? No, porque hay un cálculo de o 3-1 o 4-1 dependiendo del sector, que es la relación, el indirecto es la familia que depende del directo. Y ustedes los economistas son terribles porque él dice 94.000 que son los directos. Sí, pero él coge la cifra más pequeña porque en ese momento conviene, porque quiere decir, bueno, dejan de pagar, son evasores, son ilusiones, pero tampoco producen empleo. Ojo. Entonces, y es bueno resaltar que cuando hablamos del número de habitaciones del 80, 5.394, ¿quiénes componían el sector turístico de la República Dominicana? No había inversión extranjera. Yo creo que solamente Decameron estaba en la República Dominicana. Pero esas 5.000 habitaciones. No, el Club Med también. Sí, Club Med. Club Med, perdón. No Decameron. Club Med, Decameron no. Decameron está aquí más cerca. Pero ¿quién era el sector turístico de esa época? Muy fácil. El Hotel Embajador, el Hotel Jaragua, el Hotel Guaracuya, el Hotel Montaña, el Hotel de La Vega, todos los hoteles regionales de la República Dominicana. ¿En qué año? En el 80. El hotel de Sabana de la Mar. No, ya infraestructura existía. Yo creo que ya Playa Dorada había comenzado. No. Playa Dorada empieza a finales del 79 y arranca en el 80. Pero no existía el proyecto de Playa Dorada que arranca en la mitad de la década de los 70. Que por cierto, yo niño en esa época, yo tengo una insolación en un brazo, una marca de por vida, porque yo me quemé en Playa Dorada, pero Playa Dorada era un pantano que tenía un camino derecho de caliche hacia la playa del fondo, en donde había una pecera con unas langostas metidas. Ahí mismo se hizo Eurotel, después de Yachter Village. Y después vinieron muchísimos otros proyectos, Puerto Plata Village, el de casi todos los bancos que quebraron en la República Dominicana. Entonces, yo hago esta historia gráfica para entonces analizar ahora y reflexionar sobre esos datos. El origen de los incentivos turísticos fue la Ley 153, que si bien es cierto que fue mal utilizada por algunos actores del sector turístico de la República Dominicana, con aquella figura de la reinversión de utilidades en donde las empresas utilizaban beneficios de empresas colaterales y los dirigían hacia inversiones turísticas en proyectos que muchas veces nunca iniciaron. Pero hoy en día, los actores de la Ley 158 del sector turístico son otros y son los que se quedaron y demostraron que el sector podía tener un gran impacto en la economía. Eso inclusive fue hasta ámbitos legales, hubieron sometimiento, ahí apareció la figura de nuevo, por primera vez de Álvarez Renta, atrás de un tema de reinversión de utilidades. Porque se dieron cuenta que la ley lo que estaba sirviendo era para evadir beneficios de otras empresas hacia el sector turístico beneficiado de una ley de incentivo. Eso se ha corregido y eso ya no se usa. Antes el hotel mandaba a la renta un cheque que en el fondo era falso. Dice, no, la empresa tal invirtió 10 millones en mi hotel. Te lo deduzco de tu declaración jurada y tú tienes menos ingresos o quizás te fuiste a negativo, como el caso de Andy. Porque hubiera sido bueno también analizar esa época de la 153, para que él se hubiera visto que la línea roja iba a ser más grande todavía, porque no había beneficio.
porque todo el mundo dirigía sus beneficios de otras empresas hacia esa ley de incentivos. Es que con ese mecanismo también tenían acceso a infraestructura. Sí. Que con ese mecanismo también tenían acceso a infraestructura. Era por 2 vías que ganaban. Sí, ahora, con el tema de la ley de inversión turística, la 153, 158, ahí nace el cambio de modelo de la República Dominicana, porque ahí vienen todas las leyes de incentivos que hacen que cambiemos de una economía de postre, de café, azúcar y cacao hacia una economía de servicio, y el turismo va directamente relacionado a ese tema. Y ahí entonces empiezan a llegar los inversores extranjeros, las cadenas hoteleras, hoy lo vemos ya directamente. Antes lo que se estilaba era que los promotores dominicanos se asociaban con una cadena para que fuera la cúpula de su proyecto en República Dominicana. La ley 158 de hoy en día es mucho más amplia, abarca el país entero y tiene más restricciones para el tema del manejo de la misma, el monitoreo y la fiscalización a través del Ministerio de Turismo y la DGI. Evidentemente que eso amplió el modelo de la República Dominicana y cambió drásticamente la fisonomía de la economía dominicana, y el turismo empezó a emerger como una gran locomotora real. Pero el turismo es más que una gran locomotora. El turismo es un tren japonés de 300 millas por hora. El tren bala. El tren bala. Y te voy a explicar por qué. Los ingresos del turismo están transversalmente relacionados con todos los agentes de la economía dominicana. O sea, del turismo dependen muchas industrias, muchas empresas, muchos comercios de la República Dominicana. Manufactura. El caso de la manufactura, el caso, por ejemplo, del sector agropecuario, 60 mil millones de compras directas a suplidores dominicanos en la hotelería. En este momento. Va por ahí, sí. Va por ahí. Pero ¿qué pasa con el impacto de las compras de bienes y servicios del sector hotelería y turismo de la República Dominicana, bares y restaurantes, a todas esas empresas? A mí me gustaría ver el cálculo porcentual de los impuestos que pagan esas empresas derivados de sus negocios con el sector turístico. Ahí hay un dato importante, hay que analizarlo, pero realmente tiene que ser bien ponderado. José Manuel, Señor. Julio, tenemos que ir a una pausa y yo tengo, no sé, quisiera como que vayamos sobre un tema que la gente está esperando. Pero porque estas cifras ¿Hubo evasión o efectivamente? No, pero vamos a llegar ahí. O efectivamente, ese es un sector que ha estado pérdida tras como dice Andy, ¿dónde fueron a parar 4.800 millones de dólares? Pero vamos a la pausa y volvemos. Volvemos con el economista. Muy bien. Bien, señores, se nos incorpora nada más y nada menos que don Héctor Tineo. Buenos días, don Buen día, Pedro. Buen día, Moza. Buen día, Manuel. Estamos analizando la bomba que lanzó Andy Daguarre. El fin de la racionalidad y el último hotel. Bien, sigamos. Bueno, José Manuel. José Manuel hizo un análisis con cifras No he terminado todavía. de lo que es el histórico, desde el nacimiento hasta hoy, y la repercusión que eso ha tenido. ¿Tú querías comentar algo de eso antes de que él concluya? No, yo prefiero que él concluya y yo entonces por lo que me deje muy bien el tiempo. Sí, yo te voy a dar 3 minutos, no te preocupes. No, pues entonces comienzo yo. No te preocupes. ahí la cosa. No, yo he ido bastante rápido. Sí. Mira, hay otro tema importante que bueno reflexionar, el tema de los incentivos turísticos en el área del Caribe y en algunos países de América Latina que son parte de la cuenca del Caribe. Andy sabe que esto no es un secreto, que esto es un tema de competitividad y de lograr captar mayor inversión extranjera en todos los países. La República Dominicana tiene una estructura compuesta por diferentes figuras de incentivos. El impuesto sobre la renta, el arancel a las primeras importaciones, toda una serie de cosas. Pero cuando tú lo comparas con el Caribe insular y por ejemplo con Colombia, con Venezuela, con Panamá, Guatemala, los países de Nicaragua, El Salvador, que están en la misma cuenca caribeña, nos encontramos con la misma estructura. Los gobiernos han aducido a los incentivos fiscales para atraer mayor inversión hacia la República Dominicana con el tema del turismo. Y es válido. ¿Por qué es válido todavía? Porque los otros países mantienen su misma figura de incentivos. Imagínate que, por ejemplo, hay que eliminarlo, como fue el artículo anterior de Andy. Bueno, es una de las recomendaciones del Fondo Monetario en los últimos 10 años.
Eliminemos las exenciones y busquemos la forma de ver cómo ajustamos el tema de las exenciones fiscales en la economía dominicana. Yo estoy muy de acuerdo, pero yo me encontré con una gran sorpresa ayer haciendo mi tarea, analizando el anexo de los gastos tributarios de la República Dominicana. En el año 2019 van a bajar 1.5 con relación al año 2018. La estimación de este año es 5.1 de gasto tributario del PIB, de los cuales el turismo tiene el 0.02% de ese gasto tributario, 4.482 millones contra 221.000 millones de pesos. Del resto de la economía. Del resto de la economía. Ahora, países como Bahamas, Santa Lucía, Puerto Rico, Jamaica, Venezuela, Colombia, Navy, todas las islas del Caribe, Bahamas, tienen estructuras similares a la República Dominicana en incentivos. Si yo cojo todas las gráficas que presenté y las pongo todas una sobre la otra, veo una sola línea de crecimiento y de leyenda ascendente totalmente. Si yo eliminaba las exenciones hace 10 años, hace 5 años, esa línea hubiera hecho así, ¡fup! Y se pone fija y empieza a bajar. ¿Dónde estaría entonces el impacto en la economía dominicana en el sector turístico? Y quiero hacer énfasis en un tema, porque Andy sabe perfectamente que el Ministerio de Hacienda hace tiempo que viene trabajando, y me imagino que él ha sido parte de ese trabajo, en lo que es el costo-beneficio de las diferentes leyes de incentivo en la República Dominicana, en las cuales está incluido el turismo. Y ya se sabe, porque se sometió inclusive al Congreso una ley para analizar el costo-beneficio de cada ley de incentivo y su impacto para una posible reforma fiscal o pacto fiscal que incluye el tema de las exenciones fiscales y exoneraciones. Pero ¿cuál es el impacto de cada sector sobre la economía y sus agentes económicos en el costo-beneficio? Para el turismo, perdón, Pedro, para el turismo, por ejemplo, la relación del sacrificio fiscal versus el beneficio del sector en la economía es 8 pesos a 1. O sea que no están todas las cifras en este informe. Ahí no hay, por Dios, ahí hay una cifra. Yo te estoy hablando de 10, 15, 20 cifras. Entonces, cuando tú llegas a esa conclusión, tú dices, bueno, si es cierto que ese análisis de costo tributario, y yo sé porque lo he visto, y no lo puedo manejar públicamente porque no es un documento oficial y va a ser discutido en las cámaras legislativas, del impacto de cada ley a nivel de costo-beneficio. Hay leyes de incentivos y exoneraciones que tienen impacto negativo. ¿Qué va a significar eso? Que van a desaparecer. Ahora, tú quieres sacrificar o tú quieres hacer algo en el ámbito fiscalista. Bueno, vamos a ordenar la casa, vamos a monitorear, vamos a fiscalizar que los contratos de los hoteleros sean depositados en el Banco Central y que no sea una negociación directa con los Estados Unidos, en donde se trae de los Estados Unidos o de Europa, de donde sea, del tour operador, la parte que le corresponde a los gastos fijos y variables del hotel en la República Dominicana. Mira, de lo que se depositó en dólares o en euros, mándame tantos millones para pagar la nómina mensual, para pagar los gastos. Hay muchas cosas que se pueden hacer, don Julio. Mira, yo pienso que el sector turismo, como lo dije brevemente, es un sector maduro. Es decir, no es un sector que está comenzando y que hay que acurrucar como a un bebé, como se hizo en los años 80. El sector turismo tiene grandes aportes a la economía dominicana en cuanto a inversión, en cuanto a empleo, en cuanto a generación de divisas, en cuanto a transferencia tecnológica inclusive. Pero ese sector turismo se desarrolló en el tiempo inicialmente con una ley de incentivo casi absoluta, que era la 153, sí, y que fue derogada en la reforma tributaria del año 1992 con el nuevo Código Tributario, y que no se esperó ni siquiera a los 10 años, cuando en el gobierno de Hipólito Mejía el sector volvió a la carga y seguía creciendo en esos años, no creció. Entre el 92 y el 2002, que creo que fue la ley
¿Cuál es? 158 esa. La otra, Sí. la de Hipólito. Que tuvo un adendum hace 6 años para expandir, excúsame que te interrumpa, los beneficios de la ley cuando se vio que habían hoteles que necesitaban remozamiento y se permitió y lo entraron dentro de la ley para que esos hoteles pudieran acceder a los beneficios de importación y poder adecuarse. Lo que hizo el Hotel Embajador, lo que hizo el Hotel Jaragua, por ejemplo. Lo que Entonces, no ley, hizo el Hotel Santo Domingo. Esa ley originalmente se justificó para no generalizar los incentivos fiscales al sector hotelero, sino para focalizarlo en zonas geográficas que necesitaban realmente algún tipo de fomento para el desarrollo de la industria turística. Gracia, el suroeste, la zona de Montecristi, aquel momento la zona de montaña, en aquel momento Samaná, que no tenía mucha inversión. Pero resulta que después que la ley se aprobó, por resolución, se incorporó hasta la ciudad de Santo Hasta la Domingo. ciudad de Santo No solamente El Distrito el Nacional. este, sino Pero eso No, está ocurriendo. El territorio el nacional territorio nacional. es un entero. polo Pero eso turístico. está ocurriendo con toda esa lo que leyes era- de lo- facilidad, porque eso está ocurriendo en el sector de zona franca. Ya También. tenemos, los tabaqueros están metidos en zona franca. Sí, bueno, Todos. 50 empresas. pero no me lleve para Sigue, zona sigue, franca. sigue, No me lleve sigue. para zona franca. Sí. Turismo, Julio. Turismo. Entonces, el sector turismo es un sector no solo en la República Dominicana Maduro, sino regional. El año 2018, según la Organización Mundial del Turismo, hubo 1.322 millones de turistas en el mundo. Intercambio de un país. ¿Cuáles son los principales destinos? España. Francia primero, España, Mucho los chinito. Estados Unidos, Italia. Mucho chino, ¿verdad? No, el hay de mundo- todo. el mundo entero. Hasta 1.322. 1.322. Es decir, hay países donde irse de vacaciones en un determinado momento ya es parte casi de los derechos humanos. Sí, Los países del norte de Tú Europa. sabes que ellos planifican sus debería ser así. vacaciones. Sí, sobre todo en agosto. Entonces, cuando tú tienes un sector que era pequeñito antes y ahora es un sector masivo a nivel mundial. ¿Por qué? Porque el ocio, el disfrute, en la medida que la sociedad se hace más rica, Obligatorio. es parte de las aspiraciones humanas. ¿Quién no quiere dar su viajecito o a Nueva York, o a Florida, O, a España? Todo el mundo quiere hacerlo. Y en la medida que más pueda, más lo hacen. Entonces, el problema aquí es el sector turístico y hotelero dominicano, el desarrollo que ha tenido en los últimos 20 años, de esos 40, se ha concentrado en inversión española. Más del 52%. Más del 60%. Sí. En el caso de Punta Cana, es casi un 70%. sí. Es inversión española. Es decir, que las utilidades y los beneficios y las ganancias que tiene eso sale fuera. Lo cual está bien. La inversión extranjera siempre es bienvenida. Pero nosotros tenemos que hacer un estudio comparativo de quiénes son nuestros verdaderos competidores. Porque Santa Lucía no es un competidor de la República. No, Jamaica, Puerto Rico Ni y México. Jamaica, ni siquiera, ni Puerto Rico. No, Jamaica recibe... Los competidores de la República Dominicana México. son México, Cuba. Cuba. Esos son los competidores de la de República verdad. Dominicana, que tienen grandes inversiones y Y grandes haciendo nuevas desarrollos. inversiones. Jamaica recibe 4 millones de Con nuevas turistas. inversiones. Y Sí, es una islita pero, pequeña. pero es un turismo distinto, es un turismo... Sí. O sea que ellos le suman los cruceros también. Sí, Jamaica. pero nosotros tenemos... Esa es otra. Por nosotros ejemplo, tenemos- Bahamas, Si tú nosotros ves- le sumamos los si tú- cruceros, estamos cerca de los 9 millones. No, hay que sumarlo. Pero si tú ves la cifra, por ejemplo, de turismo en Bahamas, el 95% son cruceros. Sí, sí. Que se paran en Sí, Nassau sí, es crucero. y se Pero, dividen- pero, y se el van nivel, para pero acá. el nivel de gasto promedio por turista de Bahamas, por ejemplo, es sumamente alto comparado con el resto del Caribe, porque es turismo de incentivo. Nosotros, por ejemplo, tenemos la expectativa
España porque es líder en el mundo, y Francia por la gastronomía. No es por su playa. No, ¿Qué tú le ves? hay muchas Julio, razones culturales. concluye porque tú No, parece yo que lo que tienes- quiero decir es, a mí me parece Sí, que en un artículo de periódico sí. es imposible Eso es correcto. Muy bien. plantear un Muy cambio de objetivo, muy política. objetivo. Pero la llamada de atención aquí es que hay procesos de ingeniería fiscal que se están haciendo para Exactamente. engañar al Estado. Eso está Exactamente. claro, eso está claro. Sí, una cosa es el gasto tributario, que no tiene nada que Es ver el con llamado esto. El de gasto atención. tributario es lo que le da legalmente el Estado, que también hay que revisarlo a través de leyes de incentivo. No puede ser que bajando, yo no sé si será 1,5, lo cual me parecería una maravilla que baje Una maravilla 1,5 que baje. el gasto tributario, pero el anterior fue casi un 7%. Sí, así fue. Sí, pero la estimación de este año es 5.1%. Que a pesar del pacto, de los pactos que ha habido, de las facilidades que dice Luna Valiente que no tomó en cuenta, que al parecer no tomó Andy Dabarre, aún así, esa cifra que da Andy Dabarre de todos los años sin... No, todo con menos pérdida, uno. con En pérdida. 12 años menos uno. Con pérdida. Entonces, y sin embargo, el turismo ha estado y creciendo. sigue invirtiendo y, sigue creciendo Pero hay- y sigue creciendo el gasto. eso No, es es lo que evidente que hay una eso es lo que no se ingeniería entiende. manejo. Pero Ahí el tema cuál es, el Estado necesita, Fiscalizar. Mayor no, fiscalización. necesita cobrar impuestos. Y ahí hay una Cobrarlo, vamos a decir, justamente. Sin Que el exceso. Estado no puede mantenerse de financiamiento externo o de no asumir los servicios. Yo estaba viendo un estudio que tengo aquí, que no me va a dar tiempo de citarlo, que es un tema sobre el envejecimiento de la República Dominicana. ¿Tú sabes cuánto es el porcentaje de envejecientes pensionados en la República Dominicana? 0. 7.2. No, porque no ha habido Con 7.2% del total. porque no ha habido ¿Tú sabes transición. cuánto es el promedio en América Latina? 62%. En Japón es más alto. Es que todavía. Bueno, no, estamos hablando de América, es con bien, nosotros está mismos, bien. con Esa esta figura zona del que nos estamos comparando. Es decir, no puede ser que nosotros construyamos una sociedad de gran beneficio para los empresarios en base a la miseria de la sociedad, del resto de la sociedad. ¿Por qué es tan baja esa cantidad? Porque pero son mira. desconocidos, porque son gente que están vertidos a la pobreza Pero mira, extrema mira, y nadie Pedro. los captura. No, que nadie no los hay un resta- sistema de no hay un sistema pensiones. que Mira, lo- que lo Pedro, proteja. Héctor Morza, mira, para finalizar. Simple y llanamente. El turismo de la República Dominicana ha estado cambiando y para beneficio, inclusive, de la fiscalización del mismo. Hoy en día hay más de 25 hoteles boutique en la República Dominicana. El todo incluido va quedando como una parte. Ese mismo acuerdo APA está en el este, pero debería ser a nivel nacional. ¿Ok? Pero también, por ejemplo, tú tienes hoy en República Dominicana, en Playa Grande, al Hotel Amán. Ahí fue que vino Michael Jordan. Pero ese hotel vale 2 o 3 mil dólares diarios la villa. Y ahí no hay todo incluido. Y que te ponen un carnet aquí, una cosa, para que tú vayas a comer y te den un trago. Tú tienes que pagarlo todo. Entonces ese tipo de fiscalización es muy fácil hacerlo. Y el impuesto interno está en eso. Entonces, ¿por qué no dicen entonces cuánto paga el AMAN de impuestos a la República Dominicana? Sí. Y hay otra cosa importante que se ha hablado. Cuando el presidente habló de la locomotora de la economía. Bueno, sí, pero para que la locomotora realmente vuele mucho más rápido y empecemos a pensar en un desmonte de los incentivos fiscales al sector turístico, vamos a llegar a los 10 millones de habitaciones. Pero para eso hacen falta 35.000 habitaciones nuevas. Perdón, 10 millones de 10 turistas. millones de turistas. ¿Por qué? Porque si tú calculas hoy los turistas que llegan y pones la tasa de ocupación, que es un 77% promedio, tú vas a llegar, aunque tú le pongas un 100%, tú no vas a llegar a 10 millones de habitantes, porque tú no vas a tener el país entero con un 100% de tasa de ocupación. Y el gasto diario por turista tiene que seguirse elevando en función de esa nueva hotelería, de incentivo. Y además, la gran importancia que tiene, para finalizar, el turismo inmobiliario en la República Dominicana, que por ahí también hay que buscar muchos temas en el orden fiscal. Turismo de salud. Sí, pero el tema inmobiliario, de inmobiliario. grandes proyectos que invierten, buscar entonces las operaciones fiscales, los contratos de venta, registrarlo en el Banco Central, el impuesto sobre la renta y tener una mayor fiscalización. Pero eliminarlo, no.
Desmontarlo, sí, cuando tengamos realmente la plataforma corregida y todo en paz. Excelente, Pero no diario estamos de hablando de 4. incentivo, estamos hablando de evasión. No, eso es Es otra otra cosa. cosa. Eso es otra cosa. Diario de Estamos hablando 4 evasión. vuelve a. Óyeme, para yo darte un ejemplo nada más. Gran aporte. La isla de Mallorca, porque la conozco bien, Yo tiene 2.500 kilómetros cuadrados. Yo he estado en Menorca. Medio millón de habitantes mallorquines y recibe 17 millones de turistas. Y no hay un centavo de incentivo fiscal. Nada. Pero por eso digo, pero España, ¿cuánto Nada. tiene turismo? O sea que Pero un proceso de desmonte, es un proceso de desmonte. Señores, muchísimas Eso hay que- gracias. es Eso hay neto que lo que ingresa. revisarlo. Un gran Es aporte, neto lo que un ingresa. gran aporte una vez más de nuestros colegas economistas de equipo mediático. Nosotros volvemos mañana, Dios mediante. Bye bye. eso